con su presencia en este grupo precioso, donde todos podemos aprender muchísimo. De verdad que el Señor nos lleve. Yo estuve escuchando, pues tuve la oportunidad de ir al padre y al doctor la semana pasada. Y bueno, pues a veces nosotros pensamos que los actos que nosotros hacemos no tienen consecuencias, ¿verdad? Y eso es desde que somos pequeños, cuando nuestros papás, nuestra mamá no nos castiga por hacer algo mal, a veces empezamos a transgredir la ley y decimos, no, esto no tiene consecuencias o no tenemos consecuencias de lo que hacemos, pero pues nosotros nos damos cuenta de, pues, la constitución política de nuestra república, de la mayoría que está copiada de la República de Francia. Podemos ver que en la mayoría de los países la vida se protege desde la concepción, en algunos países, y en otras desde que el ser nace, ¿verdad? Pero tal vez haciendo una recapitulación, pues yo quise como para ponerlos en contexto, de venir y platicar un poquito acerca de las consecuencias psicológicas del aborto. Y pues voy a hacer un preámbulo a través de este video. Ustedes me dicen si se escucha el video y espero que sí. Fíjate que tiene muy poquito volumen. Pili, disculpa, no sé si me escuchas, pero no se oye el video. No se logra oír. No se escucha. Sí se logra ver, pero no se escucha tanto. No se logra oír. Fíjate que no logro. ¿Lo tenés en la presentación que me mandaste? Sí. Espérame, si quieres lo voy a tratar de transmitir aquí. Ok, tal vez es que no tengo todo el audio, pero tú me dices. Dejo de compartir para qué. Sí, pero espérenme un minuto, dijo. Ok, voy a dejar de compartir yo. Va, y lo voy a poner aquí, vamos a ver si se escucha. Ok, ustedes me dicen. Voy. De pronto probamos ahí. Este es uno que me encontré de El Salvador, pero es vigente. Ahora me dicen si se escucha. Todavía hay muchas mujeres y niñas que mueren, sufren lesiones graves o incluso condenan por temas relacionados con el aborto. En gran medida, la culpa es de leyes demasiado restrictivas. Miremos un ejemplo. Manuela es una mujer de El Salvador que tuvo una emergencia obstétrica. La emergencia terminó en un aborto y Manuela fue enviada a la cárcel. Vean este video de Las Igualadas en donde les contamos el caso completo. La historia de Manuela es una muestra del sufrimiento que pueden causar las leyes. El aborto, su legalidad y las consecuencias de su regulación son un tema muy vigente. El problema es que no todo lo que se ve en los medios masivos y en Internet es real. Entonces, ¿qué tanto sabemos? ¿Tienen idea de cómo son las leyes de aborto a nivel mundial? ¿Cuáles son los países que lo prohíben? ¿Qué restricciones hay en los lugares donde sí lo permiten? Y más aún, ¿hacia dónde va la tendencia? En El Salvador, lo que la ley dice es que el aborto se castiga con prisión, básicamente porque el sistema interpreta que todo caso de aborto, aunque sea una emergencia obstétrica o un aborto espontáneo, es un acto premeditado y puede ser clasificado como homicidio. Pero, ¿qué pasa en otros países? Bueno, pues el Centro de Derechos Reproductivos creó una herramienta para entender mejor el asunto. Lo que ven aquí es un mapa que clasifica todos los países del mundo en 5 grupos. En estos, el aborto está totalmente prohibido. Acá se puede practicar si la vida de la mujer está en riesgo. Otros donde se aceptan argumentos de salud más amplios. Estos los permiten por motivos socioeconómicos. Y hay otros donde las mujeres son libres de abortar con tal de que el procedimiento ocurra antes de una fecha límite. ¿Qué nos dice ese mapa? Pues de entrada nos da un panorama de cómo funciona a nivel mundial la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
especialmente los relacionados con aborto. Por ejemplo, el 59% de las mujeres en edad reproductiva, estos son 970 millones de mujeres, viven en países donde de una u otra manera el aborto está permitido. El mapa también nos muestra una trayectoria. La historia ha cambiado en los últimos 20 años. Así se veía antes y ahora 50 países han abierto su posición sobre el aborto. 15 países del mundo, tan dispares como Nepal, Irlanda, Uruguay y Santo Tomé y Príncipe, reformaron sus leyes en los últimos 25 años para permitir el aborto sin restricciones, mientras que 18 países, entre ellos Colombia, Irán, Chile y la República Democrática del Congo, mejoraron el acceso al aborto a través de causales. Y esto significa que millones de mujeres están más protegidas que antes. ¿En qué sentido protegidas? Protegidas de vivir experiencias como la de Norma. Vayan al canal de La Puya para conocer mejor cómo fue la cosa. El caso de Norma nos muestra a gritos la importancia de repensar las regulaciones alrededor del aborto en nuestra región. Entonces sí, la tendencia es moverse hacia el azul, hacia una regulación más flexible que privilegie y proteja la decisión de mujeres y niñas. Pero todavía falta mucho y sabemos que esto puede tomar tiempo. La primera etapa, por lo menos, es asegurarnos de tener la mejor información posible y un conocimiento que nos ayude a entender el problema en todas sus dimensiones. Para eso, los invitamos a ver el mapa. Hoy, 590 millones de mujeres viven en países que tienen acceso libre al aborto. Queremos que mañana sean todas. Este es uno de 3 videos que hicimos en colaboración con La Puya y las Igualadas para el Centro de Derechos Reproductivos. Vayan a ver los otros 2, links en la descripción. Bueno, ustedes se preguntarán por qué quise poner este video. Porque miren qué fácil nos vende que no hay consecuencias del aborto, ¿verdad? Qué fácil es decir, ay, no, no hay consecuencias, o miren el país, o miren si todos nos estamos guiando por eso, pues ya toca, ya es un tema socioeconómico, ya es un tema de modernizarnos, es un tema de eso, pero sinceramente, desde todas las circunstancias existen consecuencias del aborto. ¿Qué nos dicen del aborto? Que es el fracaso por interrupción o el malogramiento de un proceso de las actividades, que nos dicen que es la interrupción prematura, miren esa palabra me encanta, interrupción, ¿verdad? Interrupción prematura que produce la muerte del feto espontáneo por venir, interrupción. Uno interrumpe algo que puede seguir, pero eso no es una interrupción, o sea, se terminó el aborto, o sea, no puede estar uno medio abortado, ¿verdad? O sea, no puede estar medio fragmentado, uno está fragmentado completamente. Y quería empezar con esto porque muchas veces vemos la parte social, la parte de lo que nos bombardean, vemos los programas ahorita en el Healthy Channel que sí el transgénero, que sí esto, y es una agenda muy clara la que nosotros estamos viviendo. Pero ¿qué tal la causa psicológica? Hay traumas que se ven, los golpes significan traumas, ¿verdad? Nuestros doctores que están por ahí nos pueden decir que un trauma es un golpe, ¿verdad? Como vemos ese como embarazo que está ahí en esa foto. Pero yo le quiero preguntar y les quiero hacer conciencia de algo. A ver, ¿ustedes se recuerdan la vez que se les cayó el diente cuando eran chiquitos? Y les puedo asegurar que todos nos recordamos cuando se nos cayó el diente. O cuando una vez nos caímos en la bicicleta y nos raspamos. Eso queda un trauma psicológico porque mire usted tal vez ya tiene, y mira la cicatriz, y dice, esta cicatriz está aquí porque yo, ¿verdad? Una vez que mi hermano me pegó, me dejó aquí abierto. Entonces, si estos pequeños traumas, como que se le cae un diente, generan en nosotros recuerdos permanentes, porque las experiencias negativas se guardan en el inconsciente para tratar de evitarlas, para tratar de que nosotros tengamos temor, ¿verdad? Un niño pues no se quema, no toca el fuego cuando ya se quemó. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nuestro inconsciente, por sobrevivencia, va a guardar estos traumas para que nosotros podamos en algún momento superarlos. Imagínense si cuando usted le cae el diente usted todavía se recuerda, ¿qué pasará cuando usted le quita la vida a un ser humano? ¿Qué tipo de abortos hay? Sabemos que hay abortos espontáneos, donde no hay culpa. Hay aborto libre cuando yo estoy decidido y cuando hay un aborto terapéutico en teoría. Pero no importa si el aborto es quirúrgico, si es provocado, el feto posterior, la eliminación, todo definitivamente, no importa el qué, va a generar en nosotros ese trauma.
¿Cuáles son los efectos psicológicos de un aborto? La culpabilidad. A veces me preguntan como psicóloga si una mujer que tuvo un aborto espontáneo y la que lo provocó igual tienen culpa. La verdad es que sienten culpa independientemente de la forma en la que ha sido el aborto. Hay una culpa de no haberme cuidado, hay una culpa de otra forma. Y pues trabajamos con esa culpa, pero la culpabilidad, ojalá que fuera la culpabilidad buena desde la parte de que es un medio punitivo para cambiar de nuestro proceso de pensamiento. Pero cuando la culpa nos lleva a ¿qué? A impulsos suicidas. El 98% de las mujeres que han cometido un aborto inducido tienen impulsos suicidas. Diríamos, si el padre no me dejará mentir, porque sé que por ahí está el padre, qué bendición, el espíritu de muerte pues está ahí, ¿verdad? Y entonces de alguna otra forma hace provocar en las personas de forma espiritual el deseo de morir, ¿verdad? O sea, esos impulsos suicidas son francos en una persona que tiene esta patología y luego tiene una sensación de pérdida. Tenemos una sensación de pérdida que recuerda, vuelta a la muela, ¿verdad? Cuando se le cae a uno el diente, está uno ahí como tocándose el oído de la boca y dice, sí, aquí estaba mi diente. Pues imagínense cómo está en el sentimiento eso y tenemos esa sensación de pérdida. Pero también perdemos el deseo por la vida, perdemos el deseo de poderlo hacer. Esa insatisfacción que genera siempre el tener eso, ese riesgo, ese miedo. Y saben que a muchas de las mujeres dicen, no, yo vivo, o sea, y la idea de quitarme el hijo de encima es que yo puedo seguir adelante en mi vida y puedo seguir mi vida activa sexualmente. Se ha estudiado las personas que han tenido que pasar por ese proceso de aborto, cuando no es obviamente un proceso voluntario, que dice, sí, no, yo sigo mi vida normal, pero nunca anidan una estructura de una relación. Tampoco pueden tener una relación satisfactoria sexual porque lo que pasa es que siempre están pensando, y si quedo embarazada, y si esto, y empiezan a generar esos, y también les da remordimiento y pesar. O sea, se coarta la libertad, la paz, y ya no pueden volver a sentirse iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos reestructuramos y nos quebrajamos de todo el tema y ya no podemos lograr pues restablecerse. También nuestra autoestima se vuelve inferior, o sea, si nos sentimos que bueno, no valimos la pena y tenemos el miedo y ver en las mentiras, y si alguien se entera que yo aborté, qué tipo de persona, qué tipo de mujer, qué tipo de varón, porque también los varones que inducen al aborto también tienen estas culpas, y estos sentimientos también los puede sufrir un varón. Entonces, ¿cómo siento mi autoestima? Siento que no me van a querer, y qué tal si se enteran. ¿Será que mi nueva pareja con la cual sí quiero anidar una familia, si se entera que yo fui capaz de abortar, va a tener confianza en mí? Imagínense todos estos efectos psicológicos del aborto que acompañan el proceso. A veces vemos mapas, vemos números, vemos estadísticas, pero nadie ve el corazón. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Desesperación, ira, rabia. O sea, normalmente hay desvelo, hay insomnio, conducta autodestructiva. Se recuerdan a muchas de las personas que han cometido abortos que empiezan a hacer cutting, ¿verdad? Cutting es cortarse, ¿verdad? Para poder tragarse el dolor y al no poder expresarlo. Otras de las consecuencias son conductas autodestructivas como drogas, como alcohol, ¿verdad? Dentro de estas conductas es el deseo de recordar la fecha de la muerte. Miren, así como lo recordamos cuando perdimos un ser querido, también se recuerdan las fechas de los abortos. Si usted le dice cuándo abortaste, aborté un 13 de julio de tal año. O sea, ellas saben exactamente. O sea, no es que, ay, ya lo olvidé y vivo la vida loca. Y el síndrome posaborto existe, es un síndrome que tiene dentro de la depresión, estados ansiosos, estados insidiosos de conductas destructivas, y se ha hecho un estudio real que el 92% de las mujeres que han cometido un aborto caen en drogas, en alcohol y en suicidio. Entonces, nos damos cuenta que realmente la misericordia de Dios está ahí. Sin embargo, las consecuencias físicas también del aborto, como la esterilidad, los abortos espontáneos, el nacimiento de niños muertos, trastornos menstruales, hemorragias, nos recuerdan día con día biológicamente lo que psicológicamente ya estamos viviendo.
Es un recordatorio forzado del cuerpo hacia lo que tu mente y tu alma permitió a través del aborto. Este acompañamiento psicológico se empieza con PAP, se llaman primeros auxilios psicológicos, pero también tienen que necesitar una terapia y muchas veces tenemos que abordarlos con antipsicóticos o con antidepresivos y tenemos que abordarlo desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Por qué? Porque cada vez que venga la menstruación natural en la mujer, ella se va a recordar de lo que pasó. Es un recuerdo constante y muchas veces solamente eso los victimiza. Y si, por ejemplo, están intentando con una pareja estable o con una nueva pareja resultar embarazados, pasa que empiezan a sentir, no, de plano que Dios me va a castigar porque yo no merezco, yo maté a un bebé y ojalá que Dios me perdone por esto. Y es un sufrimiento tal que lleva a las personas a la desesperación y a trastornos ansiosos. Eso es lo que no nos dice el Internet del aborto. Eso es lo que no nos dice. Eso es lo que no nos cuentan de las cosas psicológicas que pueden llegar a ser. Por ejemplo, muchas de las cosas que tenemos que entender es que cuando después de un aborto la persona puede entrar en coma biológico, ya lo habló el doctor Carrera, fiebres, sudores fríos, intenso dolor y pérdida de otros órganos, ¿verdad? Incluso ocasionar la muerte por un aborto mal enfocado, por una infección, ¿verdad? Como lo habló el doctor Carrera. Cuando hablamos de trastornos psicológicos hablamos de los síntomas, pero ahorita solo hemos hecho, yo les he hablado de algunas patologías, pero ¿qué tal las emociones? Llantos, suspiros. Como cuando uno está viendo una película, dice, ay, ¿verdad? O sea, esos suspiros del alma. Pero estos suspiros son suspiros de dolor. No sé si han visto que hay gente que se queda después del llanto haciendo... Esas son las emociones no resueltas. Nuestro cuerpo empieza a somatizar las emociones del alma. Yo de repente estoy tranquila, de repente empiezo a suspirar, empiezo a hiperventilar. Yo digo, no sé por qué estoy nerviosa, le dicen flato, ¿verdad? O sea, empiezo con ataques de ansiedad, pero son las emociones, no se pueden detener los llantos, el insomnio recurrente, pérdida de apetito. ¿Se recuerdan cuando uno de pronto está durmiendo? ¿Les ha pasado a ustedes? Me pasa a mí, a todos, que dicen que es como cuando uno nace, va, que de repente tiene un reflejo, cuando son niñitos son de Babinski, va, un reflejo, pero nosotros a veces estamos durmiendo y de repente sentimos cuando vamos a un precipicio. Pues las personas que han abortado sienten esas emociones agolpadas en el cerebro y sienten eso normalmente. Entonces, que hay una pérdida de apetito, que las emociones, digamos la depresión, hace que tengamos trastornos alimenticios, empezamos a perder peso, agotamiento físico y mental, porque la parte obviamente endocrina está ligada al sistema nervioso central. Entonces, cuando nuestras emociones se bajan los niveles de dopamina y a nivel de noradrenalina, obviamente todos los digamos, todos, incluso tenemos un problema de narcolepsia, ¿verdad? Que es que nuestro cerebro nos hace despertarnos o que nos hace dormir en tiempos que no tenemos. Entonces, todo ese agotamiento y la disminución de la capacidad de trabajar nos afecta emocionalmente. Y a veces pensamos que esos cambios de humor radicales, y podemos incluso parecer bipolares, ¿verdad? Porque cambiamos de humor y estamos irritables, estamos tranquilos, de repente nos recordamos de algo y estamos como, digamos, como que fuéramos puercoespines, ¿verdad? Tirando nuestras aspinitas. Entonces, de alguna u otra forma estamos pues padeciendo esos sentimientos. ¿Qué otra cosa nos pueden dar al rechazo? Vómitos, frigidez sexual, porque como ya no estamos pensando en poder tener un acto sexual bendecido, bien, sino que tenemos miedo de lo que sintamos o no sintamos, miedo a estar embarazada, entonces psicológicamente no estamos pensando en la parte sexual, trastornos gastrointestinales de todo tipo, pérdida de interés, obviamente, en la parte sexual, ¿verdad? Y o sea, el aborto es la muerte, ¿verdad? Producida una concepción y expulsión del organismo. Y después de que vemos esto, podemos decir que cualquier fase del desarrollo prenatal de todos modos nos va a afectar. No importa si el bebé tiene una semana o si el bebé tiene muchas semanas, lo que estamos buscando es la consecuencia emocional.
¿Cuántas consecuencias hay emocionales con respecto a una decisión de una vida? Y hablar de este tema no es fácil, porque cuando una señorita, cuando una jovencita, cuando una mujer toma la decisión de abortar, hay un contexto psicosocial atrás de miedo, dolor, temor, angustia, rechazo. Se hizo un estudio en la Universidad de Denver que la mayoría de niñas que de alguna u otra forma, de mujeres que permiten el aborto, fueron rechazadas desde el vientre. Imagínense esa tesis, qué fuerte. Entonces, de alguna u otra forma, esa parte espiritual de rechazo que nos une a los psicólogos que creemos obviamente que estamos en los caminos del Señor, creyendo también, nos damos cuenta que esos espíritus de rechazo también se unen con el rechazo de la maternidad. ¿Cuántas veces, cuántas personas nos dicen todo eso? Y ustedes cuando oyen esto tan fuerte dirán, ala, ¿cómo invitaron a Pili? Mejor a otra persona, porque tal vez lo puedo decir más suavecito. No hay una forma suavecita de decir los traumas tremendos que pueden quedar. Lógicamente, hay esperanza. Y a partir de esos traumas hay mucho tratamiento psicológico que se puede hacer, obviamente el acompañamiento espiritual, pero no dejemos de pensar que siempre hay un trauma. Y ese trauma y ese estrés postraumático, este síndrome, se vive sí o sí. O sea, no hay alguien que no, a mí dice, no, pero ella pareciera que está tan feliz, que no vive. Espérese un momentito, porque negar el duelo no quiere decir que el duelo no exista. Ya cuando hablamos un tema del duelo una vez aquí, ¿verdad? No hablamos, pero el duelo sigue existiendo. El duelo es un proceso natural, como comer, pero que yo niegue en un momento dado de mi vida la situación no quiere decir que tarde o temprano no pueda reencontrarme con ese duelo y que no pueda venir y vivir las consecuencias de ese duelo en cualquier momento. Yo puedo negarme y pensar, esto no importa, como decía el doctor Carrera, la pastilla del día después no va a tener consecuencias. Todo tiene consecuencias orgánicas, pero también psicológicas y psicoemocionales. Y las consecuencias psicosociales, el medio, la forma, las estructuras sociales que sí, no, bueno, no importa, si no, mi hija no se embaraza de otro hijo, ¿qué pasa? No, mire y resuélvalo. O sea, todas esas voces que ven las chicas también generan ataques de ansiedad, angustia, nervios. Nuestro sistema emocional debe estar cuidado y resguardado en el corazón de Dios. Cuando nosotros hablamos del aborto, hablamos de destapar una caja de Pandora en el corazón de una mujer. Luego dice, yo no sé por qué yo no puedo amar, por qué yo no puedo tener una relación estable, y mucho de eso es la consecuencia del aborto. ¿Qué quiero decirles? Definitivamente hay oportunidad. Cuando una persona tiene un aborto espontáneo, un aborto pues obviamente que no fue provocado, siente culpa, siente parte de estos efectos, pero se puede trabajar cuando nosotros logramos desarraigar algunos sentimientos. Cuando es un proceso más fuerte que una persona que ya ha inducido el aborto y que muchas veces es repetido este proceso, entonces tenemos que trabajar a nivel psiquiátrico. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que acompañar el tratamiento terapéutico con psicotrópicos, porque no, pues ya no existe esa voluntad de poder volver. Los psicólogos trabajamos con la voluntad de las personas, pero los psiquiatras ya trabajan a nivel cerebral, ordenando los pensamientos a través de medicinas químicas que nos permiten retomar los pensamientos para volver a la voluntad. Entonces perdemos nuestra capacidad de voluntad. Y la voluntad es lo que ni a los ángeles nos dio el Señor, sino que la capacidad de decidir. Entonces somos inseguros y tenemos una autoestima baja. Todo este proceso se puede desarrollar, se puede reestructurar, se puede definitivamente reanudar, y pues hay esperanza. Si yo he cometido un aborto, yo puedo volver al Señor y Dios puede sanar y puede recambiar, y a través del proceso terapéutico adecuado puedo volver a continuar mi vida, ir sanando las etapas, pero no es fácil. Sin embargo, es posible. Una de las cosas más importantes y a donde el enfoque terapéutico va
cuando una persona está dudando en la posibilidad de tener un bebé es basarnos en esta frase: déjalo nacer. Deja nacer. Deja nacer el amor que te conecta con ese niño. Que si tu mamá o tu papá fueron malos padres, no quiere decir que tú vayas a ser un mal padre o una mala madre. Deja nacer el sentimiento de propiedad en ti, de poder identificarte con ese bebé. Deja nacer el hecho de tú darte permiso también para vivir una experiencia que nunca has vivido. No puedes saber si te gusta o no te gusta, para ayudarlos con una terapia de primeros auxilios psicológicos si no lo has vivido. Date la oportunidad, déjalo nacer. Si ya cuando nazca tú sientes que no puedes conectar con el bebé, pues hacemos algo diferente, pero déjalo nacer. Déjalo ser, déjalo nacer. No está en tus manos decidir por la vida de alguien más. Está en tus manos decidir por tu vida, pero no por la vida de alguien más. Y esos son los argumentos que nosotros como psicólogos usamos para evitar el aborto. Y también cuando la persona ya abortó, empezamos a trabajar en decirle: déjalo y suelta este sentimiento y permítete nacer de nuevo. En Dios nacer de nuevo, en la esperanza nacer de nuevo. Así que de la muerte nace a la vida a través del nacer. Nacer, creer, pensar, amar, lograr, soñar, todo es un verbo y una acción y requiere de nosotros esa acción. Cuando nosotros estamos conscientes de la ayuda psicológica y de todas las formas diversas en lo que esto puede generar, nos damos cuenta que dejar nacer es mucho menos dañino, e incluso en situaciones de violación o de abuso sexual. Yo tengo la oportunidad de tener pacientes en la clínica que han pasado por este tipo de proceso terapéutico y también pacientes en la clínica que han sido abusadas, violadas, y al dejarlos nacer logran conectar con ese sentido de la maternidad, porque las buenas noticias siempre van a ser más fuertes que las malas. Entonces, cuando logro sentir ese sentimiento de amor o de ternura que nos puede dar un bebé, empiezo a reconectar con esa maternidad natural que hay en mí, aún con el trauma. Pero si el trauma es más fuerte, pues igual, como les dijo el padre y les dijeron también las instancias, hay instancias de la iglesia que pueden proteger la vida y por eso solamente hay que dejarlo nacer. Yo sé que tenemos un testimonio precioso y muchas preguntas después. Tal vez les mandará que ya les di un espectro fuerte de lo que pasa, pero les puedo decir que para Dios no hay nada imposible. Y aún estos traumas más fuertes se sanan, se liberan, porque el amor de Dios es capaz de cicatrizar y sanar cualquier corazón y cualquier vientre. Dios nos va a permitir salir de este proceso. Si alguien conoce a alguien que está viviendo ese proceso y que mira los síntomas, pues estamos dispuestos a ayudar. Déjalo nacer. Deja nacer en ti la esperanza nuevamente. Deja nacer en ti la vida. Y Dios es vida y Dios es amor. Ahí me quedaría en este momento. Muchas gracias, Pili. De verdad que nos dejaste bastante y pues yo creo que todos quedamos satisfechos con lo que dijiste. Hemos aprendido un montón y pues como bien decías tú, pues el día de hoy también tenemos otra invitada muy especial. Tenemos a Karen por ahí que el día de hoy también nos va a compartir un poco de su testimonio en torno a este tema. Pues como sabemos, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es escucharlo de una persona que vivió algo similar y pues desde ya le damos la bienvenida. Bienvenida, Karen. Hola, Karen, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí la escuchamos y ¿Sí? la vemos. Ahora sí, gracias. Gracias, mucho gusto. Pues mi nombre es Karen Amarra. A mí me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Nunca había tenido la oportunidad, solo escucho porque
pues como todos sabrán, es mi hija la que participa con ustedes y pues creo yo que si se va esta imagen es porque estoy tratando de componerla, pero si no me conecto al teléfono. Pues realmente cuando empecé a escuchar esta enseñanza, este testimonio, este tema que ustedes iban a tratar, pues realmente no puedo ser indiferente, ¿verdad? Y antes de continuar, pues quiero saludar al Padre. Sé que aquí está un sacerdote y me da mucho gusto que saludarlo por acá. Gracias por todo su cariño para mi hija. Les comparto brevemente. Soy casada, permítame un momentito, es que esto aquí me está dando conflicto el video. Vamos a ver si puedo aquí. Mi nombre es Karen Amarra. Tengo 47 años. Tengo 29 años de estar casada. Vengo de una familia desintegrada. Creo que estas situaciones hay que decirlas. Todo el tiempo soñé con dar mi testimonio. Yo soñaba con darlo en una comunidad de mujeres, sinceramente. Siempre quise hacer eso. Y antes de la pandemia, yo asisto a la parroquia La Divina Providencia y pues me pareció familiar. Hoy la licenciada Pili Sierra y la he escuchado. El doctor Carrera Brolo pues ha estado acompañándome desde el punto de vista médico, ¿verdad? Pero todos coincidimos con que asistimos a la parroquia con el padre Hugo Estrada. Entonces, les comparto todo esto porque pareciera que todo estaba planificado, pero son los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, yo les comentaba, yo siempre quise dar un testimonio en mujeres y antes de la pandemia a mí me invitaron a dar un testimonio. Yo realmente no quería darlo, pero me pasó lo mismo que me está pasando hoy. Cuando dijeron que si podíamos dar un testimonio, yo no les puedo explicar cuando el Espíritu Santo es quien lo impulsa. Y cuando Karen dijo hace 8 días, creo yo, mami, fíjate que la persona que está a dar el testimonio no la localizo. Y yo le dije, bueno, no hay problema, lo voy a dar yo. Sí le vi la cara de asombrada y te pido disculpas, Karen, porque realmente no quería que fuera así, ¿verdad? Pero realmente, como les repito, son los planes de Dios. Yo nací en San Marcos, me crié con mis abuelos, mi papá se separó de mi mamá y desde los 12 años yo fui abusada por mi padrastro. Posiblemente antes de esa edad, porque todavía tengo recuerdos, fui abusada por vivir en un ambiente de drogadicción. Fui manoseada, ¿verdad? No era abusada, pero pues yo era niña, ¿verdad? Y esos recuerdos quedan ahí. A los 12 años mi mamá pues ya vivía con otro señor que era 10 años menor que ella y como 10 años mayor que yo, o sea, estaba en el intermedio, ¿verdad? Esta persona abusa de mí. Yo realmente tuve miedo, son amenazas. Aquí creo que la licenciada Claro decía, ese miedo, ese temor no se puede explicar. Viví así unos 2 años. En esos 2 años yo quedé embarazada. Yo quedé embarazada como a los 14 años. Realmente yo no sabía qué hacer. O sea, sí era una niña y no tenía ni idea. Yo sabía que se lo tenía que decir a mi mamá. Yo le intenté decir a mi mamá que su esposo abusaba de mí. Tuve miedo, pero mi mamá no me creyó. Mi mamá siempre decía que yo era coqueta, ¿verdad? Esta persona me lleva a una casa fea, oscura. Ahí una señora me pone una sonda y
y me voy para la casa. Yo estaría aproximadamente en segundo básico, tal vez. Yo estudiaba en un colegio católico de monjas y pues yo tenía los principios, ¿verdad? Eh, me ponen esa sonda y me dice la señora, pues mire, con esto le va a venir su menstruación. Yo en ese momento no había ido con ningún médico, yo solo sabía que ya no me vino mi regla, ¿verdad? El esposo de mi mamá, no sé qué intenciones tenía, porque él quería que yo me fuera de la casa, él quería que nos huyéramos, pero yo no lo podía hacer, ¿verdad? Como a los 2 días de tener esa sonda, a mí me empiezan unos dolores muy fuertes en la noche y pues ya más tarde, más fuertes y sí, tuve un aborto. Yo no sabía qué hacer. Esa noche pues fue muy complicada. Yo tuve que tirar el feto porque lo envolví en una sábana, lo tiré en un baño ciego que había cerca de esa casa. Nadie se dio cuenta y, y esta persona estaba enojada porque había pasado eso, porque él no sabía si yo iba a fallecer. Él no sabía qué iba a pasar. Eh, Sigo en ese círculo. Yo al otro día ya me fui al colegio. Ahorita que oía yo a la licenciada me quedaba asombrada, ¿verdad? Porque yo ya me puse mi uniforme, me fui al colegio y sigue, se acercaban ya mis 15 años, creo yo, y mi papá vivía aquí ya con otra persona. Cuando yo me vengo para acá y mi papá, trato de buscar quien me escuche, yo me desahogo, le cuento a mi papá. Mi papá hace todo un escándalo y nos quita, somos 3 hermanos de padre y madre, nos quita con mi mamá, yo soy la mayor, nos trae para acá. Pero la sorpresa que aquí él intenta empezar a abusar de mí. Y también el acoso, él me llevaba a moteles. Yo no conocía a dónde me estaba llevando, yo no confía en su papá, ¿verdad? Entonces había escapado de uno y aquí vengo a caer a algo similar. Y entonces yo, pues ya estaba más grande y yo decía, ¿cómo es posible que él también, siendo mi papá, quiera abusar de mí? Él me ponía a ver pornografía. Gracias a Dios no llegamos al acto porque yo lo golpeaba, yo me defendía. Y pues todo ese tiempo con la boca callada, ¿verdad? Porque también mi papá me amenazaba y me decía, si tú decís que yo te estoy haciendo esto, pues también te voy a sacar y también voy a decir todo. Entonces empieza uno a vivir un estado de oscuridad, de callarse, de que todo es culpabilidad, lo que la licenciada decía. Me quedo a vivir acá. Tenía miedo de tener novio, pero conozco al que es mi esposo en el colegio y nos hacemos novios en febrero. Y yo ya en julio, creo yo ya estaba embarazada de Karen. Me quería ir de la casa. Yo ya no aguantaba vivir allá. Me voy. Hay intimidades que pues, para mí han sido un secreto. Yo se las comparto. Yo en esa relación que tuve con mi esposo, aún siendo novios, yo volví a sangrar. Él realmente volvió a verme que yo era una niña y yo hasta se lo preguntaba un día al padre Hugo, yo se lo preguntaba a un doctor, yo le decía, ¿qué fue lo que pasó ahí, verdad? Porque yo me sentía sucia, yo ya no me sentía digna, ¿verdad? Mi esposo, yo quedo embarazada y mi esposo se casa conmigo y nos casamos y quiero compartirles a todos que ahí empieza un infierno en mi vida. Nace Karen cuando yo tenía 18 años. Nace ella tratando nosotros unos niños, realmente yo quedé inválida 4 meses porque
porque la operación que me hicieron en el ICS fue por practicantes o no sé qué, pero me quedé mal. Pero eso fue lo físico. Mi vida ahí empezó, según yo, que eso era pasado, que eso se quedaba atrás. Y empezamos una vida de matrimonio, un infierno para todos, un infierno. Yo no lo comprendía, él tampoco, él no sabía esa parte de mi vida. Y eran unos celos enfermizos, eran una situación complicada. Hubo adulterio. Yo realmente era una mujer que pues quería, yo trabajaba, siempre he trabajado y estudiaba en la universidad, pero no era feliz. Yo no, había algo que no encontraba, una inconformidad. Llega un tiempo donde mi esposo me dice, casémonos por la iglesia. Y yo le digo que no, porque yo pensaba que me iba a divorciar. O sea, yo no creía en el matrimonio. ¿Cómo iba a creer, verdad? Si no tenía ningún fundamento. Y él me decía, casémonos por la iglesia. Y yo, no, me has engañado muchas veces. Y yo no quería. Voy con el padre Hugo, me confieso, le cuento esto por primera vez. Y el padre, pues fue una confesión muy linda, una liberación. Nos casamos en los matrimonios comunitarios en el 2003. Según yo, pues en ese tiempo decía, pues con casarnos se nos resuelve la vida. Y no, continuamos nosotros en un infierno. Viene mi segundo hijo. Yo no usé nada y a los 9 meses viene otra y ya tengo 3 hijos, me operan, se opera él y pues ya 3 hijos y ya no más. Yo seguía igual. En eso nosotros sí, pues tuvimos una situación muy difícil. Llegan a balearnos la casa que habíamos hecho. Nunca supimos de dónde. Los disparos nos caen en el techo y tuvimos que abandonar una casa nueva. La acabábamos de hacer, pero Dios no existía en nuestra vida en ese entonces. Nosotros vivíamos sin un pastor, sin una guía. Nosotros preocupados porque las paredes tuvieran el hierro más fuerte, la terraza tuviera los acabados, los mejores acabados, las mejores puertas, y toda esa casa se tiene que quedar esa noche, esa madrugada que llegan a dispararnos, metemos nuestras cosas y nos vamos. Eso fue en el 2012. En ese momento, para la gloria y honra de Dios, ahí empieza mi nueva vida. Ahí empieza a renacer esta Karen que ustedes están escuchando hoy. El Señor sabía que hoy iba a ser la primera vez que yo daba este testimonio. Es la primera vez, hermanos. Tuve miedo hace rato cuando escuché a la licenciada, pero yo sabía que esto, desde que el doctor iba a venir, algo me dijo que yo tenía que hablar y los que creemos sabemos que así actúa el Espíritu Santo. En el 2012 nosotros abandonamos nuestra casa. Mi esposo pues anda con un amante, nos separamos. Yo me quedo con mis hijos. No les he contado que ya operados, yo vuelvo a quedar embarazada a los 33 años. Y yo decía, pues seguro esto es la menopausia a los 33 años, ¿verdad? Cuando voy con el ginecólogo dice, tiene 12 semanas de embarazo. Y yo a llorar otra vez, y a llorar, porque yo decía, otro hijo ya no quiero. Yo no quiero. Y mi esposo al salir del ginecólogo, entramos a una iglesia y me dice, nos hincamos y le damos gracias a Dios por el hijo que vamos a tener. Y yo llorando, yo no le daba gracias a Dios en esa iglesia. Yo estaba llorando pensando, ¿quién lo va a cuidar? ¿Con quién lo voy a dejar? Y operada yo, vuelvo a quedar embarazada y tengo a mi cuarto hijo. Yo ya con los 4 hijos me quedo sola, nos empezamos a separar con mi esposo, un divorcio que ya estaba en proyecto, pues él se iba, yo viviendo aquí sola en esta casa donde estamos ahorita. La compramos porque nos quedamos sin casa y pensábamos posiblemente vamos a perderlo todo.
pero mi desesperación era cuando mi esposo se fue con otra persona, porque para mí mi Dios había sido mi esposo. Yo cuando empecé a vivir con él, no entendía por qué razón yo a él lo idolatraba. Para mí él era mi todo, porque yo no tenía nada. Yo no tenía referencia de un Dios, de unos padres. Entonces, yo lo hice mi Dios. Y en ese momento, cuando nos separamos, yo escuchaba en la radio Estrella aquí en Guatemala a un psicólogo de una radio católica. Y yo oía que él daba terapias y todo. Y yo dije, pues nunca he abierto la boca de lo que me ha pasado. Voy a intentar y voy a ir. Hermanos, yo les comparto esto porque ese psicólogo quiso aprovecharse de mí también. La primera vez que yo cuento toda mi vida y él me está tocando, me está sobando. Entonces yo dije, con nadie se puede hablar. Ahí fue donde fui a buscar al padre Hugo. Después de ese psicólogo, yo fui y le digo, padre, yo a él lo escucho en Radio Estrella. Y yo lo fui a buscar. Él me tocó, él está tocándome y quiere que hagamos pruebas de que él es mi esposo. Y yo le digo, padre, y me dice el padre Hugo, jamás vuelvas a ir con él. Jamás. Y te vas para acá y por la bendita renovación carismática católica, yo empiezo a sanar porque me voy al retiro de iniciación y ahí mi vida empieza a cambiar. Es en el 2012 donde yo empiezo a conocer de Jesús, donde yo tengo un verdadero encuentro. Y entonces digo yo, Señor, tú permitiste todo esto porque tú querías que muchas mujeres sanaran. Yo empecé a ir, mi esposo empezó a buscarnos al pasar el tiempo. Karen era la primera que se oponía porque ella había sido la que estaba en ese triángulo. Ella estaba grande y ella me decía, no mami, él va a seguir igual, pero ella desconocía todo este pasado. Ella no sabía qué le había pasado a su mamá. Y empiezo yo a sanar, a entregarle al Señor todo esto. Recuerdo que en la escuela bíblica tocaron el tema del aborto. Y yo no soporté, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y voy a buscar al padre y fui a buscar al doctor Carrera y les digo, pues esto me pasó y yo no pude, no pude aguantar anoche cuando ustedes estaban dando el tema. Y el padre Hugo haciendo oraciones por mí, oraciones de sanación, y yo soy testimonio de esa sanación, porque pude perdonar y entender que todo este infierno que yo había vivido eran secuelas de todo lo que me había pasado. Yo iba a escuchar cuando el doctor hacía unas obras ni en AM, ni en FM, ni antes del matrimonio, ni fuera del matrimonio. Él hacía obras del aborto, daba charlas, y yo iba a escuchar porque yo sentía que yo quería sanar esa parte. En un momento, recuerdo que en un sueño, yo recuerdo que Dios me dijo, el hijo que te devolví, él es el mismo que cuando tú tenías 14 años tiraste. Yo realmente no tenía ni idea. Nunca me sentí una asesina, porque yo no me sentía así, porque yo realmente era víctima de una situación diferente. Yo, cuando le contaba al padre, yo no tenía esa culpa posiblemente por el aborto, sino tenía esa culpa porque era el esposo de mi mamá, porque yo me sentía sucia, porque luego al venir acá, mi papá pues, estaba en la misma situación. Entonces, gracias a Dios, yo llevo 9 años sirviendo en la Divina Providencia. Yo ahí empezó mi sanación, en retiros, en charlas. Yo me recuerdo que el padre me ofreció que fuéramos con un psicólogo que él quería estar en todo el tratamiento. Y pues yo le acepté, pero ya no fuimos. Ha sido el Señor, ha sido el Espíritu Santo el que ha ido sanando mi corazón. Pude perdonar a este señor. El esposo de mi mamá falleció después de que
yo me vine para acá, él se mató. Y era lo que la licenciada decía, era una situación de muerte. Él se sintió culpable, yo era una niña y definitivamente él sabía que yo iba a hablar. Él falleció, yo he pedido por su alma. A mi papá lo perdoné muy rápido. Yo con mi papá nunca tuve temor. Mi papá no creo, lo hizo bajo efectos de droga. Entonces, siempre pensé que mi papá no tenía esos sentimientos. Hace unos 5 años mi papá se hincó y me dijo que yo lo perdonara, porque a él no se le había olvidado lo que había pasado. Y, y con mi esposo, nosotros regresamos, nosotros servimos los dos al Señor, los dos somos lectores en la parroquia. Estamos comprometidos al 100%, inclusive ahorita en la pandemia no hemos dejado de trabajar. Con el párroco trabajamos, con el padre Hugo, y yo siempre le he dicho al doctor Carrera que yo quiero ayudar a muchas niñas, porque yo sé y yo me identifico con cada niña que yo escucho en las noticias, leo en la prensa, yo sé lo que las niñas están viviendo y también en la confesión es donde yo puedo contarles que yo he logrado sanar. La confesión ha sido ese bastión que me ha mantenido a mí también, porque en cada confesor ha estado el mismo Jesús. Y realmente yo en esta tarde les quiero compartir que esas secuelas de ese aborto, eh, yo no las quería ver, pero esas secuelas era esa culpabilidad, ese tener a mi esposo como mi Dios. Y yo no podía ser feliz si yo no tenía a Dios como el centro de mi hogar. Hasta que yo tuve a Dios como el centro de mi hogar, como el eje de esta familia, yo pude empezar a conocer la misericordia de Él, a darle gracias por esos momentos, porque ahí es donde más he sanado, dándole gracias y no preguntándole por qué, porque Él quería Él permitió, no quería que eso pasara, porque Él sabía que iba a ser para levantar a muchas mujeres. Yo después de ese retiro, donde antes de la pandemia yo fui a participar, yo después de eso me quedé asombrada de ver que se me acercaron 2 niñas diciéndome que estaban pasando por una situación similar. Y entonces le di gracias a Dios, porque Él fue el que me llevó a ese lugar. Y yo les quiero compartir que ese fue un aborto inducido. Realmente yo no quedé sin poder tener hijos. La muestra es que tengo 4, tengo una nieta el día de hoy. Pero el Señor es tan lindo y tan maravilloso que a los 38 años yo pude volver a empezar mi vida. Yo viví prácticamente de los 14 a los 18 hundida en una fosa, porque yo sentía que todos me señalaban. Yo sentía que no era digna de un matrimonio. Yo no podía tener ni siquiera una relación con mi esposo porque me sentía sucia, porque sentía que yo no merecía, porque yo le hice la vida imposible a ese hombre, acosándolo, ahorillándolo posiblemente a buscar aventuras, porque yo era una mujer que no tenía a Dios en mi corazón. Y si uno no tiene a Dios en su corazón, jamás puede arreglar las cosas por su propia cuenta. Esa mañana del 14 de julio del 2012, que nosotros, 2010, que salimos de la casa por esos disparos, ahí empezó el éxodo. Ese fue el éxodo de nuestra vida. Ahí empezamos nosotros con una nueva vida. Ahí el Señor nos levantó y hoy el Señor nos tiene aquí para darle honra y gloria, porque podrá pasar todo lo que sea, pero nosotros ya no vamos a volver a ser iguales. Hermanos, esto es lo que yo les puedo compartir. La honra es para Dios. El mensaje es que nosotros sin ese encuentro, sin ese despojo, sin conocerlo a Él, no vamos a poder sanar. Y nuestro compromiso es que si hemos pasado por esta situación, podamos ayudar a que muchas niñas pasen, porque no se trata solo de quiso abortar, no se trata de ella es la culpable. No, hermanos, yo en esta tarde les quiero compartir que algunas niñas somos llevadas sin saber a dónde vamos, viviendo infiernos en nuestra propia casa.
amo a mi madre. Les cuento que la amo con todo mi corazón. Ella me ha pedido perdón también. Y no es que yo me sienta feliz, pero eso ha servido para que nosotros no somos mucho. Tuve una abuelita que la tengo viva. Y ella siempre tuvo ese ojo. Ella desde el principio dijo, mija, a ti algo te están haciendo, porque los ojos de las abuelas son ojos de sabiduría. Y ella siempre trató de protegerme, ella siempre tuvo ese instinto de poder protegerme, pero el enemigo también está en todos lados. Hermanos, espero que con esto pueda yo ayudar en algo a compartirles que solamente Dios puede cambiar nuestra vida. Muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco mucho haberme dado la oportunidad. Gracias, Padre, y gracias a todos los organizadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karen. La verdad es que Karen está afuera. Yo creo que todos estamos sorprendidos, la verdad, porque definitivamente, como usted bien lo dijo desde el principio, ¿verdad? Era a propósito de Dios que usted pudiera compartir el testimonio el día de hoy, ¿verdad? Y yo creo que, sin duda alguna, Dios ha tocado el corazón de todos nosotros, la verdad. Y pues qué bendición de verdad ver que ahora no solo usted, sino también su familia, pues son muy bendecidos por Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su vida, por ese testimonio que sabemos que va a seguir tocando el corazón de las personas, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a seguir haciendo grandes cosas como usted, como lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Así es que, de verdad, muchísimas gracias, porque yo sé que, sobre todo, testimonios como este no es fácil abrir el corazón, ¿verdad? Para compartir este tipo de experiencias, pero agradecemos a Dios por haber puesto ese corazón valeroso en usted para poderlo compartir el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a pues, ustedes. Sí. Antes de pasar a la parte de preguntas, que ya vamos un poco cortos con el tiempo, solo quisiéramos pedirle, Karen, tal vez usted pudiera hacernos el favor de orar en este momento por los que estamos aquí conectados, ¿verdad? Hacer una pequeña oración por los que estamos conectados y pues luego ya pasamos al momento de las preguntas. Por favor. ¿Yo? Sí, Karen. No, usted. Está bien. Amado Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque eres tú quien ha reunido a esta comunidad. Tú sabías, Señor, el propósito para esta reunión. Tú sabes los corazones que necesitaban escuchar a la licenciada, escuchar al Padre, escucharnos a todos. Gracias, Padre Santo, porque tú permites estar en nuestras vidas, levantarnos, resucitarnos. Sabemos, Señor, que después de la crucifixión viene la resurrección y esa es la luz que pedimos todos los días. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Abre nuestro corazón para poder seguir engrandeciendo tu reino. Virgen María, ruega por nosotros. Así como has estado siempre al pie de la cruz, quédate con nosotros esta tarde, Santísima Madre. Amén. Muchísimas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nuevamente, muchísimas gracias, Karen. De verdad, créame que Dios la ha usado el día de hoy. A usted, a Pili, las ha usado bastante y sé de que nuestros corazones quedaron ardiendo en ese amor de Dios, ese amor que todo lo transforma, ¿verdad? Aún en contra de todo pronóstico, en contra de todo lo que la sociedad diga, definitivamente el amor de Dios lo puede todo y de verdad les damos las gracias a ustedes dos por ese sí, por ser unas mujeres valientes que comparten esas maravillas de Dios en su vida, porque de eso necesita el mundo, ¿verdad? De personas valientes que sean capaces de llevar esos mensajes que el mundo esconde y que las otras personas, especialmente los jóvenes, necesitan escuchar. Y pues muchas gracias. Y pues a todos los demás invitados, nos queremos invitar a que si tienen alguna pregunta, la licenciada Pili está acá, Karen está acá. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, pueden hacerla con el audio encendido. Y ya tenemos una pregunta. Sí. Yo creo que esta va para Pili, me parece, o para, bueno, creo que las dos pueden decir, pero pregunta Luis Pedro, ¿dónde puedo encontrar? Para Pili, dice aquí. Dice, ¿dónde puedo encontrar la información sobre las repercusiones del aborto? ¿Quién es Pedro? No. Luis Pedro. Luis Pedro, hay muy pocas estadísticas sobre las repercusiones del aborto, pero hay un grupo de psicólogos al que gracias a Dios pertenezco, se llama LETEA,
Es un grupo de psicólogos católicos a nivel mundial y ahí hay estadísticas. Con muchísimo gusto las podemos compartir. En los sitios de internet católicos o que sean sitios de ¿cómo se llama? Porque somos psicólogos católicos o psicólogos creyentes o cristianos los que hablamos de ese tema. Porque muchos otros dicen que no hay repercusión, que le demos fresh, ¿verdad? Que no hay problema, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Y al contrario, sí, con mucho gusto y cuando quieras me puedes platicar y te comparto algunas estadísticas que manejamos, ¿verdad? Con mucho gusto. Específicamente yo por eso le preguntaba, porque yo he buscado de eso muchas veces y lo he escuchado en otras pláticas, pero nunca lo he encontrado. Nunca he encontrado dónde encontrar esa información porque no sé dónde encontrarla. Entonces, si me la pudiera pasar, se lo agradecería mucho, la verdad. Con mucho gusto, para servirte. Por acá también tenemos un comentario de Levin y dice: muchísimas gracias por la reunión de hoy. Dios siempre poniendo grandes testimonios y mostrando su misericordia en la vida de cada uno. Saludos desde Cobán y bendiciones para todos. Y no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Aprovechando que ahí está Pili, también está el padre y está Karen también. No sé si hay alguien que quiera hacer otra pregunta, ¿verdad? Vamos a dar tiempo que la quiera escribir o que quiera abrir su micrófono para hacer la pregunta. Yo tengo una duda, Pili. Claro. No sé si tú has tenido algún paciente, alguna paciente, pero uno como médico, ¿verdad? Escucha muchas veces que hablan de abortos terapéuticos. Por ejemplo, acá, especialmente este lado del mundo, es bien común que generalmente hacen pruebas de genéticas y todo durante el embarazo. Y si hay algún defecto genético, a la mujer le dan la opción de abortar porque es un aborto terapéutico, ¿verdad? ¿Causan los mismos efectos? ¿Qué se recomienda? Claro, yo pues quisiera decirte que no, pero sí efectivamente, como también Karen, yo la felicito de verdad por su valentía de hablar de esa forma, porque a veces a veces nos revictimizan, ¿verdad? El que no nos crean, el silencio, todo eso revictimiza a la mujer con todo eso y pues el abuso sexual es una puerta de la mayoría de los abortos. O sea, eso también hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? El 78% de las mujeres que abortan es porque han sido abusadas sexualmente. Ese es un punto muy importante. Entonces, tomando eso y de verdad pidiéndole mucho a Dios, efectivamente tengo 5 pacientes más o menos que he tratado en este tiempo, donde resulta que porque tenían un síndrome Down, por ejemplo, o que detectan que pues tiene, por ejemplo, un problema de espina bífida o algún otro tipo de problema físico, ¿verdad? El bebé, les invitan a abortar. Algunas de ellas, 2, por ejemplo, sí tomaron la opción y 2 se enfrentaron a amar la vida pese a eso, ¿verdad? Las consecuencias es la culpa, porque también la culpa de un aborto terapéutico como tal es, ¿será que mis genes eran malos? ¿Será que puedo tener otra vez un bebé que pueda ser sano? O cuando nacen con el tema de acronoplasia, ¿verdad? Que son enanitos, ¿verdad? Entonces, de alguna otra forma, empiezan a decir, ¿será que yo puedo tener un hijo normal? O después de haber tenido un hijo con algún problema, digamos, con una lesión cerebral, empiezan a decir, bueno, ¿y será que yo puedo dar esos bebés bien? Entonces, sí hay algunas de las repercusiones que están. Claro que todos los síntomas no se dan en todos los pacientes, ¿verdad? Pero sí se dan algunos. Igual, el tema es que al final uno termina culpándose, asumiendo ese rol de vida. Pero una de las cosas, aparte de dejar nacer, que nosotros usamos es no fue tu culpa. O sea, no es tu culpa. O sea, en el caso de nuestra hermana tan linda que se animó, y en este caso en la que estamos de la Divina Providencia, digamos. Entonces, en realidad no fue tu culpa. O sea, tú no decidiste tener esa sexualidad, tú no decidiste ese aborto, tú no lo decidiste. Entonces, la culpa se maneja de forma diferente. Eres responsable de las cosas, pero ¿qué responsabilidad genética vas a tener? Pues, o sea,
eso es sumatoria, ¿verdad? Así como heredamos las cosas buenas, también heredamos las cosas malas, ¿verdad? El temperamento se hereda, el carácter se forma, la genética es la genética, no podemos cambiar lo que Dios diseñó para construir eso. Entonces empezamos a racionalizar las cosas y sobre todo cuando estamos en el Espíritu de Dios, dice Colosenses que el que se queda en la psicología no ve las cosas del Espíritu. Entonces definitivamente el Espíritu de Dios puede, así como fue en el caso de nuestra hermana tan preciosa, sanar Dios, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes que tienen un psicólogo 24/7, que yo se los puedo atender un tiempo, pero que Dios los puede atender 24/7. Entonces, sí, definitivamente sí hay, algunas consecuencias existen, pero vuelvo a repetir, la misericordia de Dios es tan grande, se puede manejar y también tenemos casos de éxito muy bien en muchas mujeres. De pronto puede entrar un poco los recuerdos con dolor, pero siempre se puede sanar, ¿verdad? Siempre se puede sanar y después ya pues recordaremos las cosas sin dolor y es cuando ya el perdón de nosotras mismas y el perdón de Dios llegó a la profundidad. Gracias, madre, por la respuesta nada, tan mijo, certera. gracias. Fíjate que también tenemos por aquí, bueno, en realidad no sé si es, pues supongo que es pregunta, pero dice, hay alguien que tuvo un aborto espontáneo hace 2 años y ahora anhela a su bebé. Y dice, no se anima a tener un nuevo embarazo. Hay una cosa preciosa que les voy a contar. Lo que pasa es que, por Perdón, ejemplo, cuando... Perdona, María, es que ahora ya me pusieron como que la otra parte de la pregunta, es que no la habían puesto, dice, un embarazo en silencio, creo que se culpa, pues cuando se dio el primer embarazo lloró porque no quería estar embarazada. ¿Cómo ayudarla? Dice. Era lo que hablábamos un poquito del rechazo, ¿verdad? O sea, yo me siento culpable del rechazo, de no querer embarazada, del susto. Yo creo que todas las que pues están con nosotras, que han sido madres, de alguna otra forma cuando viene y dice, estás embarazada, se asusta uno, ¿verdad? O sea, el limón que va a decir, no, fresh, yo estoy súper preparada. Aunque uno anhela de estar embarazado, siempre tiene ese miedito. Hay un miedo al embarazo, eso se llama tacofobia. Es un miedo no a los tacos, sino que un miedo al embarazo, ¿verdad? Se llama tacofobia y sí existe, ¿verdad? Es el miedo a resultar embarazada, es el miedo al embarazo y eso es natural, digamos, más cuando yo he tenido el rechazo, entonces se culpa. Si lo trabajamos terapéuticamente, necesita acompañamiento antes de que el bebé nazca. Por supuesto que con un proceso terapéutico y sanando esas heridas que nos llevaron a esa culpa, a ese rechazo, y también volvamos al tema, ¿verdad? O sea, déjalo nacer, no es tu culpa, y empecemos a revisar esas sensaciones de rechazo. Tal vez, o sea, empezamos a revisar esa parte y Dios va sanando. Pero sí, definitivamente, ¿cómo la podemos ayudar? Número 1, no es tu culpa, o sea, por qué te sentiste así en el momento, ¿verdad? El abordaje de primeros auxilios es, ¿por qué te sentiste así en el momento? Es que yo era muy niña, no sabía qué hacer, tenía miedo, entonces la cosa, el tener miedo es natural, es normal, no te puedes culpar de tener miedo, o sea, el miedo es natural, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza y Dios vio que las emociones eran buenas y vio que todo era bueno y entonces el miedo también nos protege, nos ayuda, nos levanta, ¿verdad? Entonces parte de eso es el proceso. Y la otra cosa es que pues todo el proceso, si ahora sí estás dispuesta, es momento de ser valiente y de quitar esa culpa de tu corazón. Yo quiero que por mucho, pues ya cuando venían los bebés y ya venían todo eso como habló muy bien Karen, ¿verdad? Nuestro resarcimiento que el Señor le dio hasta uno ya operado, como quien dice, este es el tuyo, ay, te lo voy a devolver porque te has portado bien, ¿verdad? Y ¿saben qué? Yo oía, decía, este es el hijo de la promesa como Set, ¿verdad? Cuando ya, ¿verdad? Cuando vemos que Abel y Caín y toda la cosa, ¿y qué hizo Dios? Le dio un hijo de la promesa, le dio a Set, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que pensar que Dios siempre va a resarcir nuestro corazón, y aunque no nos merezcamos pasarlo. Entonces, ayudemos a la persona a ver casos de éxito también, para que nosotros podamos fortalecerla. Y ahí es donde los testimonios realmente cobran mucho valor, porque definitivamente Dios está vivo, ¿verdad? Y está actuando ahorita, hoy, aquí. Entonces esa parte también es súper esencial, ¿verdad? Darle testimonios, decirle que todo el mundo tuvo miedo, contarle la experiencia cuando alguien estuvo embarazado y que también tuvo miedo y que no se preocupe, ¿verdad? Que el rechazo y el miedo nos lleva al rechazo natural, pero eso no quiere decir que no podamos volver a tener la oportunidad. Yo con el doctor Carrera Brol
estoy trabajando algunos casos donde las señoras no resultan embarazadas por miedo. Entonces, estamos trabajando porque psicológicamente no se genera tampoco endorfinas, ni pues, o sea, ni todas las cosas que son necesarias para proveer la cuna del bebé. Entonces, necesitamos sanar nuestra mente para sanar nuestro corazón y nuestro vientre. Muchísimas gracias. Plan B, si no también plan B, llamen a Karen, que les cuente su Eso, yo creo que es perfecto. Sí, con gusto. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Ahí está Ale Peña. Extendí, Ale. Hola, saludos, hola Pili. Hola, linda. Aquí es un comentario y al mismo tiempo para que tú nos puedas ampliar eso, Pili. Yo he tenido pues experiencia con mujeres, ¿verdad? Que han tenido abortos y también ayudamos en ciertas instituciones con estas mujeres, pero sí se aconseja mucho la ayuda psicológica porque debe de ser a la par de la ayuda espiritual. Siempre nos han dicho que no se puede dejar lo psicológico fuera y solo lo espiritual, porque realmente las heridas quedan. Es cierto que Dios es poderoso y ayuda, pero nuestra mente nos traiciona. Es nuestra mente y nuestra humanidad, ¿verdad? Porque Dios perdona muchas veces cuando es pues un aborto provocado, así queriéndolo tener, no por lo que estabas comentando ahorita antes, pero la herida queda. Estamos heridos, estamos está la concupiscencia, esa palabra nunca me sale, pero estamos heridos. Y entonces, una vez, sí, una persona nos dijo que no podemos dejar de aconsejar nunca el acompañamiento psicológico porque muchas veces, por ser nosotros creyentes y muy estado en la iglesia, a veces podemos decir solo Dios basta en este sentido, y como les digo, es cierto, solo Dios basta, pero nuestra humanidad misma nos traiciona muchas veces. Tal vez uno puede estar bien y decir yo ya estoy bien, yo ya estoy recuperada, pero a veces lloro, o a veces me siento mal, o a veces tengo los pensamientos suicidas, o si viene un problema me ahogo en él. Entonces la pregunta es, Pili, siempre se aconseja, ¿verdad? Un acompañamiento de un consejero espiritual, el sacerdote, la confesión, los sacramentos, pero también lo psicológico. Claro, mira, gracias Ale, tan linda, un abrazo, un besito también para ti, para Carlos. En realidad, te voy a contar qué es lo que pasa. Bueno, yo, pues algunos saben de mi historia que empecé a estar en los medios precisamente por Monseñor Quesada, ¿verdad? Y les voy a contar por qué. Monseñor en su momento decía que hay cosas del cuerpo, otras del alma y otras del espíritu. Y le pasa a los sacerdotes, si no me deja mentir el padre Ubaldo, que les toca hacer de psicólogos y todo. Y claro que los sacerdotes reciben su formación en psicología, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Dios es poderoso y en el sacramento de la reconciliación todas las cosas son hechas nuevas. Eso es un hecho. Pero yo puedo irme a confesar 1000 veces por el mismo pecado porque yo siento eso en mi mente. Y es como dice Ale, o sea, algunas cosas son de la mente y otras son del espíritu. Y entonces, definitivamente, una cosa es diferente a la otra. Una cosa es yo, mi querer, y otra cosa es mi poder, ¿verdad? Y nuestra mente está ahí, ¿verdad? Y nosotros le decimos la loca de la casa, ¿verdad? O sea, la mente le da vueltas a las cosas. Y a veces nosotros tenemos actitudes, experiencias, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Dios tomando ejemplo ese testimonio precioso que vivimos? ¿Qué culpa tenía Karen, por ejemplo, de la vivencia de su papá o de la vivencia del psicólogo que no estaba bien psicológicamente, lógicamente, el de su padrastro, de sus aberraciones sexuales? ¿Qué culpa tenía ella? ¿Y esas en dónde estaban? ¿Dónde estaba Dios ahí, verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos esa experiencia, decimos, ¿dónde estaba Dios, verdad? Porque aparte es la naturaleza humana, que es la concupiscencia con el pecado, o esa fragmentación emocional. Y miren, ¿saben qué es lo peor? Que una persona que abusa es porque fue abusado el 90% del tiempo. Entonces, esto es un círculo vicioso
del cual tenemos que salir. ¿Y dónde está arraigado ese problema? No está en el espíritu, está en la mente. Entonces tenemos que sanar la mente. La palabra de Dios nos dice en Mateo y en Romanos, cambien su forma de pensar para cambiar su forma de vivir. Entonces habla, que ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu? Lo dice la Biblia. Es que apartes la mente, apartes el alma y apartes el corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que ir sanando diferentes áreas. Y recomendaciones para todas. Bueno, los niños con las niñas y las niñas con los niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy buscando una sanación con una mujer, digamos, es mejor usar un psicólogo mujer que un psicólogo hombre para algunas cosas, ¿verdad? Y no porque los hermanos y nuestros psicólogos no sean profesionales ni nada por el estilo, sino que porque puedo sentirme como más compenetrada en estas cosas. Y asegurarnos que la persona que nos dé el tratamiento psicológico, hay muchos psicólogos excelentes, que estén caminando con nosotros en la misma fe, para que cuando el sacerdote diga, no, yo le confieso los pecados, que no diga, ay, no, pero eso es el sacerdote, no, o sea, entonces tiene que haber esa alineación entre la ciencia y la espiritualidad. Y gracias, Ale, porque sí es cierto, o sea, para nosotros poder salir de cualquier cosa, tenemos que, en nuestro cuerpo también, tenemos que estar cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitos, y las tres partes, no hay un todólogo que mire eso, ¿verdad? Entonces todos tenemos una ciencia, y Siriácides 33 dice que Dios deja a los médicos y a los especialistas para poder ayudar en cada área, así que yo les recomiendo que busquen a alguien que pueda apoyarles y que todavía hay cosas que están en nuestra mente y aceptar ese proceso de acompañamiento. Gracias, Ale, muy amable. Yo tengo una última pregunta, creo que por el tiempo. Por ejemplo, Karen nos compartía que ella cuando se quiso acercar, por ejemplo, al psicólogo, tuvo el problema de que el psicólogo también, pues, en su momento se quiso aprovechar de ella, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder ayudar a una persona en ese caso que, por ejemplo, resulte que la persona se quiso acercar al psicólogo y entonces el psicólogo hizo eso y después la persona como que se cierra a buscar ese tipo de ayuda, y no solo en el aspecto psicológico, sino que también dice, bueno, ya busqué aquí, también me trataron mal, ya busqué por varios lados, me trataron mal, me quisieron hacer lo mismo, y se cierra también al aspecto espiritual, o sea, cómo poder empezar a abrir esa brecha, digamos, para darle ayuda. Yo creo que en el caso específico de lo que nos contó Karen, sinceramente, a veces tenemos que evaluar también las cosas del espíritu, porque qué casualidad que todos los que se le acercaban querían lo mismo con ella, ¿verdad? O sea, definitivamente había un espíritu de lujuria ahí que había que liberar, ¿verdad? Imagino que el Padre Hugo, cuando hizo sus oraciones de liberación y de sanación, tenía que liberar esa parte de la parte espiritual. Y sí, bueno, si hay alguien que realmente, digamos, como psicólogo que uno piensa, como está, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Eso es un hecho, y la palabra de Dios dice que tenemos que poner la mirada en Dios y no en el hombre, porque si fuera por nosotros, metemos las patas, creo que toditos, ¿verdad? No hay nadie que nos salvemos de esto. Pero cuando tuve esa experiencia, primero pueden denunciar, porque también está la parte legal, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. E independientemente de cualquier cosa, si un profesional tiene una mala praxis, que sea denunciado y que pague por las consecuencias. Y sinceramente nosotros a veces no denunciamos porque pensamos que la ley no va a hacer efecto. Y por el otro lado, pues también Karen era muy joven, tenía muy poca experiencia en la vida, no tenía un soporte, que en esa familia desintegrada no había ese soporte fuerte que la pudiera guiar o alguien que la tomara de la mano y la auxiliara, ¿verdad? No tenía esa mamá, no tenía ese papá, y no por juzgarlos en este momento, porque cada uno pues da lo que puede desde sus carencias, ¿verdad? Entonces uno piensa que uno de mamá lo está dando todo, pero lo está dando poco porque es lo poco que tiene. Entonces ella no tuvo un soporte, no tuvo una guía, ella estaba buscando ayuda. Si se dan cuenta en lo que ella cuenta en su testimonio, y perdón que te analice como caso, pero a tu papá, a tu mamá, a tus primeras fuentes de autoridad que tú veías, y esas fuentes no estaban sustentadas, no tenían la fuerza, no tenían la guianza. Si tal vez hubieras encontrado un maestro que te pudiera haber guiado, tal vez hubieras llegado, o bueno, como ya encontraste al sacerdote, al doctor que te pudo haber guiado, pero para mientras, pues lamentablemente pasaste un proceso muy difícil. Y aún así, buscaste un profesional cuando te lo dijeron, pensaste, ¿verdad?, que solo estaba en Dios.
Y a veces en medio de la desesperación suele suceder que también nosotros emocionalmente atraemos lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces pues nuestra forma de vestir y todo en su momento puede ser que nuestro lenguaje diga una cosa, pero nuestra corporalidad otra, ¿verdad? Entonces eso pasa muy frecuentemente. Ahora, sí es cierto, todos los profesionales tienen y deben ser denunciados por una mala praxis. Y uno es que uno comete una mala praxis adrede, también uno tiene problemas, ¿verdad? O sea, puede uno cometer un error. Pero definitivamente hay que denunciar a esta persona. Se denuncia ante la ley y ante el colegio de psicólogos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona se lo va a hacer. Y miren, nosotros trabajamos mucho en una cultura de denuncia, porque, por ejemplo, a mí llega un niño abusado sexualmente o un niño con los problemas que Karen tiene, con el tema de eso, y uno sigue la cadena, lo primero que tiene que hacer es hacerse responsable de denunciar, porque si no, ¿cuándo va a parar esto, verdad? No va a parar nunca. Entonces lo que necesitamos es como también acuerparnos de la ley, de lo que tenemos, y como tú dijiste, Eric, si yo no encuentro ayuda en una persona, buscar ayuda en la otra, porque imagínense si Karen no hubiera llegado con el padre Hugo en su momento, y miren el padre tan lindo de que dijo, ay, yo me voy a la sesión de terapia con usted, con tal de que salga de eso, pues es loable realmente, ¿verdad? En esa parte, pero imagínense, como dijo Ale, ¿verdad? El padre estaba consciente de que no se sale solamente con la parte espiritual, porque hay una recurrencia en la mente de esos pensamientos que lo abordan a uno a cada momento, y por más que uno quiera, aún pasar el tiempo, vuelve. Entonces, hay técnicas que podemos hacer. Así que lo bueno es que en Cristo hay esperanza, y bendición que somos más de 1800 psicólogos o chorro 1800 psicólogos que salen siempre, y pues hay otras opciones, y pues lamento mucho lo que le ha sucedido, pero también tenemos que pensar que hay algo espiritual ahí dentro del tema, porque imagínense qué casualidad que todo el mundo que se topaba con ella quería algo con ella, qué terrible, ¿verdad? Entonces tenía que haber algo que atrayera a ella eso, y es que a veces el enemigo, que el Señor reprenda, anda buscando a quien devorar, porque de plano su hija tenía mucho propósito en esta vida. Bueno, muchísimas gracias, Pili, nuevamente por compartir tus conocimientos, y Karen, nuevamente muchas gracias por tu experiencia. Yo sé que muchos corazones van a ser transformados con ese testimonio y con ese conocimiento, que definitivamente, como dice la palabra de Dios, no se queda vacía, ella cae y Dios manda la lluvia y da fruto, porque da fruto en el corazón que a veces menos lo imaginamos, ¿verdad? Y pues muchas gracias, que Dios bendiga sus Gracias a vidas usted. y que esos frutos y ese amor de Dios se siga multiplicando en sus vidas, en sus familias. Y pues ya para ir terminando, porque ya tenemos corto el tiempo, diría Eric, queremos ver si está por ahí el padre Ubaldo, que nos dé la bendición, si quiere decir algo. Padre Ubaldo. Ahí está. Aquí estoy, sí. No, muy agradecidos por estas 2 jornadas que hemos tenido. Digo 2 porque comenzamos este tema la semana pasada con estudios muy importantes, las partes médicas, legales, o tuvimos psicológicas y teológicas. Creo que son temas muy importantes que si nosotros tratáramos todos los problemas humanos desde estas perspectivas como la interdisciplinariedad, sería muy importante porque ilumina mucho, ilumina bastante, porque cuando uno se queda en una sola perspectiva, tú ves que uno queda corto, y cuando uno entra al diálogo con más personas profesionales de una área, a veces uno se queda corto porque uno no tiene la información correspondiente y uno dice, ah, sí, está bien, va. Desde la fe lo puedo explicar, pero de otras ciencias, otras vías, a veces no puedo. Además, agradecerle el testimonio de Karen, el testimonio de verdad muy, muy fuerte. Y creo que todos pasamos nuestras batallas con testimonios muy diferentes, pero gracias a usted por animarse hoy con nosotros a compartir su corazón, su fe con nosotros. Que Dios les siga dando fortaleza, muchos ánimos a usted. A través de usted también muchas personas seguramente hoy conectadas podrán tener unas palabras de aliento a otras personas que están pasando o han pasado esta necesidad también, estas realidades, y tienen necesidad de ser escuchadas o palabras de aliento. Por eso, gracias a todos por el esfuerzo
por ser un equipo, nos educamos en comunidad y crecemos en comunidad. Y gracias por hacer esto posible a todos ustedes. Los esperamos las próximas actividades y ahora pues vamos a dar nuestra oración y bendición final. ¿Ok? ¿O todavía hay unas palabras todavía de avisos o no? ¿Terminamos con la bendición? Ok, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios de amor, por tu presencia entre nosotros. Gracias porque tu reino se hace presente hoy, aquí, en este momento, en cada corazón de cada persona conectada a esta comunidad. Gracias porque tú nos enseñas el camino a la luz de la fe, pero también a la luz de la razón, a la luz de la experiencia. Gracias porque tu evangelio sigue también iluminando nuestras vidas. Permítenos que este fin de semana podamos vivir con alegría nuestra fe, nuestras experiencias, podamos sentir tu presencia y principalmente guiarnos por tu sabiduría. Pero también, Señor, ponemos en tus manos nuestro inicio de semana para que nuestras realidades laborales, nuestras educativas, familiares, se realicen según tu voluntad. Nosotros pongamos nuestro corazón y empeño para que sea posible que lo que hagamos y digamos sea un bien para nosotros, sea un bien para todos. Bendice esta comunidad, bendice a los que están conectados y bendice también a aquellas personas que hoy no pudieron por alguna u otra razón, para que tú los acompañes ahora y siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos seguir en la paz del Señor. Muchísimas gracias. Gracias a Igualmente, todos. gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Les deseamos un bendecido y feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Y nuevamente gracias por su participación. Gracias. Saludos a todos. Gracias por todo. Bendiciones. Que tengan un Bendiciones, bendecido Sandrita. domingo. Gracias igual. Hasta pronto. Igualmente. Se me cuidan. Bendiciones.